Muy buenos días, mis amigos, de nuevo con ustedes en Ecos de la Ciencia de Radio Ecos. Aquí tenemos un invitado muy especial, es el doctor Augusto de la Torre. Él es profesor adjunto de Columbia University en Nueva York y adicionalmente veo en su palmarés que es director o trabaja como director en la Universidad de las Américas en el Instituto de Investigaciones Económicas. Antes, pues, él ha sido también un importante personero del Banco Mundial y un poco antes también fue en su época presidente del Banco Central. Muy buenos días, doctor de la Torre. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Le agradecemos infinitamente y entremos de plano al tema que nos tiene preocupados el día de hoy. Nosotros estamos preocupados, bueno, digamos, la radio se origina en la ciudad de Cayambe y usted, como sabe, es el centro del sector floricultor. Hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo, por los despidos y por los problemas que está enfrentando el sector. Hemos escuchado en varias entrevistas que usted ha hecho a otros medios de comunicación en los días pasados, pues que esto se maneja negociando y quizás así salimos de la crisis. A ese respecto han habido comentarios de algunos personeros o gerentes del sector floricultor y ellos se preguntan lo siguiente, mi doctor, y dicen, es que en el caso del sector floricultor tenemos varios temas. El primero es que dependemos del mercado. Entonces, si hacemos una negociación en este momento, podría resultar que el mercado no responde como nosotros esperamos. Entonces, seguramente tendríamos que de todas maneras eliminar personal o ponerlo o suspenderle o decirle no puede trabajar. Es decir, necesitamos entender si vamos a tener esa flexibilidad suficiente para sobrevivir, porque dependemos de terceros, no dependemos de nosotros para poder sobrevivir. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy gentil de su parte invitarme para esta conversación. Mire, a ver, empecemos subrayando la importancia económica que tiene el sector floricultor para el Ecuador. Es una de las exportaciones más dinámicas, de las exportaciones privadas, y aprovecha de ciertas ventajas geográficas que le dan que el Ecuador tiene. Particularmente estamos en la ecuatorial y hace que tengamos los colores de las flores de una manera espectacular y hace que nuestro producto sea naturalmente muy activo en el mercado mundial, porque la industria floricultora es un gran empleador en el país, utiliza mucha mano de obra e incluso utiliza mucha mano de obra femenina. Entonces es también un empleador que nos ayuda en los temas de equidad de género y alimenta cantidades de familias. Un pequeño problema de interrupción técnico, pero por favor continúe, doctor de la Torre. Muchas gracias. Lo que para el empleo en nuestro país es enorme y por tanto es una industria que tenemos que preservar. ¿Cómo podemos preservar esa industria en una crisis de esta magnitud? Bueno, lo primero de lo primero, tenemos que darnos cuenta que esa industria no va a poder prosperar otra vez a menos que haya una reducción muy importante de costos para poder posicionarse otra vez en competencia con Colombia y otros países exportadores de flores. Y ahí, indudablemente, si queremos bajar los costos, vamos a tener que trabajar en una serie de frentes. Pero uno de ellos, indudablemente, es el tema laboral. Entonces, vamos a tener que encontrar un camino para que la industria de flores pueda emplear lo que más pueda. No va a poder emplear a todos los trabajadores de golpe. Va a tener que hacerlo de a poco, pero que pueda emplear lo que más pueda y dar empleo, incluso si eso implica una reducción importante de los sueldos. Y va a tener que negociar con los financistas también para tener un alivio en el lado de la deuda.
Y eso debería ser posible hacerlo si es que el Congreso aprueba esta ley que permite un periodo de 2 años en los cuales el acuerdo entre las partes es la ley. Y el acuerdo entre las partes tiene que reconocer que, como usted bien decía, hay empresas cuyo flujo de ventas es incierto porque no depende de la empresa. Entonces van a tener que haber acuerdos en los que el empleador le va a tener que decir a los trabajadores, mira, empecemos con 10. Si empezamos a crecer, yo contrato 15. Si crecemos más y puedo incluso mejorar los sueldos, pero arranquemos con una base baja y todos propongámonos que si esta cosa va mejorando, toda la situación de la empresa, de los sueldos, de los empleados va mejorando. Entonces necesitamos muchísima flexibilidad y entendimiento y mucha capacidad de cooperación para que entre todos, haciendo concesiones, logremos salvar las unidades productivas. En ese sentido, doctor, un poco la preocupación del sector floricultor ha venido ya desde antes de esta pandemia. Usted sabe, han habido varios estudios para mirar la viabilidad de largo plazo de la industria. Porque la industria en términos de precios en el exterior se han mantenido constantes en dólares, hablamos de los últimos 5 o 6 años, pero el sector se ha visto envuelto en un proceso agresivo de reducción de costos y de mejoras de productividad en los últimos años para seguir sobreviviendo y, digamos, aportando los cerca de 900 millones de dólares en exportaciones. Esta pandemia le pone todavía en una situación más crítica. Es más, nuestro principal competidor, Colombia, está devaluando en los últimos 2 años constantemente el peso para bajar sus costos. Entonces, en ese sentido, un poco la preocupación es qué más puede hacer el sector floricultor para seguir bajando costos. Es decir, como que va a llegar un momento determinado de que ya en sí, a pesar de la calidad de la flor, el sector o la viabilidad del sector se vuelve o se torna cada vez más difícil. Claro, usted acaba de anotar un punto que es muy importante y que es que países como Colombia reducen sus costos en términos de dólares de manera instantánea a través de la depreciación de sus monedas. Nosotros no podemos depreciar nuestra moneda y más bien tenemos en contra nuestra el hecho simple de que el dólar está fortaleciéndose en el mundo. Mientras más pánico hay en el mundo y la pandemia es un pandemonio, más se fortalece el dólar y más nos descoloca en nuestra competitividad internacional. Entonces, a nosotros no nos queda otro remedio que entender que esa es la dolarización, que la dolarización nos obliga a hacer internamente esfuerzos que otros países los hacen de manera más fácil a través de una simple devaluación. Y lo hacen sin inflación porque ellos manejan bien su moneda y nosotros en el Ecuador no hemos tenido las instituciones para administrar bien una moneda propia, entonces hemos preferido, por razones obvias, vivir con el dólar que nos dé estabilidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar es que, por ejemplo, en el Ecuador, nosotros necesitamos constantemente asegurarnos que nuestro salario mínimo no se descoloque frente al de Colombia. Eso es durísimo decirle a la población. Si el salario en Colombia en dólares, el salario mínimo en dólares ahora como 250 al mes, no puede el Ecuador competir con Colombia si nuestro salario mínimo es el doble, es casi el doble, $400 al mes. Entonces, el Ecuador va a tener que encontrar un nuevo contrato social que nos obligue a decir, bueno, si queremos vivir dolarizados, no podemos dejar que eso nos haga poco competitivos. Entonces yo, por ejemplo, creo que nos va a tocar cosas un poco difíciles, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros vamos a asegurarnos que nuestro salario mínimo no quede descolocado frente al de Colombia y al del Perú. Y quizás vamos a necesitar una cierta regla de ajuste que diga vamos a movernos con esos salarios mínimos. Es duro, es tremendamente duro, pero lo que la gente, los ecuatorianos tenemos que acordarnos es que si nosotros bajamos los costos, también van a bajar los precios. Entonces, con cierto rezago, al bajar los precios, también nuestros salarios, que aunque son más bajos, van a poder no perder mucho poder adquisitivo. Entonces, esa es la realidad. Es una realidad dura para aceptar, dura para entender, dura para razonar.
y es difícil para el trabajador que siente que no le alcanza su sueldo, que venga un economista y le diga, mire, pero su sueldo está muy alto, y dice, pero muy alto con respecto a qué, si no me da la vida. Bueno, está muy alto con respecto al mínimo, al salario en Colombia. Entonces, nuestras flores compiten con Colombia. Nuestro camarón compite con otras partes del mundo. Nuestra industria agrícola compite con otras partes del mundo. Entonces, si queremos quedarnos con el dólar, y es obvio que todos queremos en el Ecuador eso, tenemos que aprender la implicación de que no podemos tener salarios promedios en el Ecuador que estén descolocados con respecto al resto del mundo. No nos da la productividad económica, simplemente no nos da. Uno de los digamos, fenómenos interesantes que se ha dado en el sector floricultor, y estamos hablando en las áreas Pedro Moncayo, Cantón Cayambe, es decir, al norte de Pichincha, donde hay, digamos, una importante parte de la producción, es que para poder tratar de competir internacionalmente, las empresas se han ido consolidando y se han ido agrandando. Pero a la vez también han empezado a florecer lo que llamamos las microempresas, es decir, ex empleados que trabajaban y aprendieron la actividad, se separaron y han empezado a hacer empresas de 1, 2, 3 hectáreas, en donde pues ellos tienen 2, 3, hasta 5 empleados que trabajan de manera informal y que todos esos ahorros los llevan a poder vender la flor. Es decir, estamos hablando de los dos extremos, unos que están consolidándose y haciendo economías de escala, mientras que otros entrando a la informalidad. Se estima que hay de estos casos seguramente más de 1,000 microempresarios. Claro, o sea, la informalidad en nuestros países es una válvula de escape. Cuando la formalidad es muy costosa y no nos permite sobrevivir, los trabajadores y las empresas se van a la informalidad. Y cuando si hiciéramos un estudio de cuáles son los salarios implícitos en estas unidades micro que usted menciona, informales, uno vería que ahí los salarios implícitos son bajísimos. Porque como están fuera de la formalidad, ellos son familias, pagan remuneraciones muy bajitas y logran competir. Entonces, la informalidad, si no hacemos, digamos, cosas a nivel formal, bien hechas en el Ecuador, la informalidad va a crecer tremendamente, porque la única manera de sobrevivir va a estar bajo las leyes formales y trabajar de manera informal. Ahora, estas unidades de producción de flores que usted menciona, que son pequeñas, yo no sé hasta qué punto las economías de escala dominan en el sector floricultor. Si las economías de escala son muy importantes, y yo no conozco porque no soy un experto sobre ese sector, si las economías de escala son importantes, entonces tener unidades de producción muy pequeñas nos perjudica. Puedes bajarte los sueldos a través de sueldos mucho más bajos, pero a lo mejor no puedes conseguir economías de escala. Entonces necesitamos una combinación de los dos. La otra cosa que está pasando en el Ecuador es que necesitamos irnos a nichos de mercado de mayor calidad. Eso estamos haciendo con el café, porque ahí en esos nichos de mercado los precios son mayores. Entonces no sé si en el mundo de las flores haya nichos de mercado de mayor calidad en los que podríamos colocarnos. Y una última cosa que nos puede ayudar mucho, pero por el momento no nos ayuda, es ir bajando poco a poco la percepción de riesgo del país. La prima de riesgo soberano bajase, las tasas de interés en el Ecuador bajarían. Entonces podríamos compensar en parte la falta de competitividad en los sueldos, en los salarios, podríamos compensarlos en parte con una reducción importante de los costos de financiamiento. Podríamos tener una tasa de interés por debajo de la de Colombia, porque la tasa de interés en Colombia refleja una moneda propia, entonces tiende a ser más alta que la tasa de interés en dólares. Lamentablemente en el Ecuador no podemos conseguir ese beneficio porque tenemos un país que se ha desprestigiado tanto internacionalmente que tiene un riesgo, una prima de riesgo país altísima. Nos ven como, digamos, como un país que no tiene credibilidad. Entonces, eso es ya una reforma más grande, institucional y legal que el país necesita para poder bajar sus costos de financiamiento.
Y hablando un poco del financiamiento, ahora hablemos un poquito, los floricultores ya medios, hablemos, la mayoría de las empresas, el 60%, estamos hablando de empresas medianas, alrededor de 10 hectáreas o cosa por el estilo, donde ellos tienen más de 100 empleados. Entonces, el gobierno ha anunciado préstamos de apoyo para el sector y otros sectores que están en crisis de $100,000. Entonces dicen, esto es como un chiste porque pues el flujo de caja solamente para pagar empleados en estas empresas medias es de entre 50 y $100,000 por mes. Es decir, nada de lo que podría, es decir, no es algo, algo que les pueda ayudar. Y entonces también esto les preocupa, es decir, que del lado del financiamiento, pues no tienen posibilidades ni internas ni externas para poder aguantar y establecer liquidez en los próximos meses. Bueno, ese es un gran problema que tenemos en el Ecuador porque nuestro crédito, el financiamiento, necesita la materia prima, que es el dólar. Entonces, si no hay dólares, no podemos inventarnos crédito por más que queramos. Entonces, para poder generar un circuito crediticio necesitamos dólares. Entonces, estamos en una especie de huevo y la gallina. Para poder exportar, la exportación de flores nos traería dólares, pero para poder exportar necesitamos dólares que genere financiamiento. Entonces, el gobierno está, digamos, involucrado en un esfuerzo muy grande de conseguir dinero externo. Una buena noticia es que de lo que yo escucho ya empiezan a aparecer fuentes de financiamiento que tal vez haría posible que el gobierno arranque pronto con un fondo de crédito de unos $1,000,000,000 que ya podría empezar a oxigenar a las empresas. Y obviamente el sector agrícola y el sector floricultor, en la medida en que estos sectores vayan llegando a acuerdos con sus empleados y con sus partes, y las empresas que lleguen a acuerdos con sus partes, incluso si eso implica cierta reducción de personal y achicamiento y jornadas, etcétera, esas empresas podrían acceder a estos fondos que el gobierno va a tener que crear de crédito y fondos que van a tener que seguir siendo alimentados en los siguientes meses con más recursos de los multilaterales y de los países amigos. Entonces, si no conseguimos dólares de afuera, vamos a estar asfixiados. Afortunadamente, el gobierno ya empieza a conseguir los desembolsos externos. Por ejemplo, hoy se reúne el directorio del Fondo Monetario esta tarde para discutir el caso del Ecuador. Y si se aprueba, que yo espero que sí se apruebe el préstamo, ya tendríamos de inmediato $600,000,000 de ahí. También viene plata del BID y de la CAF por otros $1,000,000,000 entre los dos y del Banco Mundial. Y entiendo que los desembolsos de China empiezan a materializarse en mayo, de manera que empieza a llegar poco a poco ya más dinero del exterior. Necesitamos seguir haciendo ese esfuerzo, pero una buena parte de ese dinero va a tener que canalizarse a apoyos de financiamiento al sector, a la economía del país. Saliéndome un poco del tema de floricultor, ya que nos está comentando de financiamiento externo, hay ya, digamos, voces o se ha escuchado voces en el país. ¿Y por qué no se piensa en cryptocurrency, o sea, en moneda virtual como lo ha hecho Venezuela? ¿O por qué no se piensa en, como se creía en el anterior gobierno, de moneda electrónica, haciendo fideicomiso con los bienes del país para generar varios miles de millones? ¿Qué piensa usted de esas alternativas menos ortodoxas? Bueno, yo veo una confusión conceptual ahí, porque la palabra dinero electrónico en el Ecuador tiene varias acepciones. En algunas personas, la opinión de algunas personas, el dinero electrónico sería algo así como los bitcoins, como una creación de dinero de la nada. Y usted ya ve el destino de los bitcoins, ha sido un desastre. No valen nada, no sirven para nada, ha sido una pérdida completa. Pero dicen, bueno, ¿y por qué no el Banco Central emite algo así como bitcoins? Entonces, en esa mente, en esa visión, lamentablemente lo que hay es una idea de desdolarizar. Porque si el Banco Central emite una moneda, ya sea un billete físico o una moneda electrónica, lo que está haciendo es emitiendo una moneda paralela, distinta al dólar. Y si esa emisión sigue creciendo, lo que va a haber es un tipo de cambio
entre esa nueva moneda y el dólar, y eso le pone en peligro a la dolarización. Entonces, esa idea es mala. Y hay que prevenir. Si nosotros queremos preservar la dolarización, no nos queda otro remedio que aprender que no podemos producir dólares y necesitamos dólares de fuera. Y nos toca vivir esa realidad y acomodarnos de esa realidad. De dinero electrónico, a veces me parece que lo único que se quiere decir es una cosa que en el mundo se conoce como medios de pagos digitales. Eso es una cosa completamente distinta. Esas son formas de pago. Por ejemplo, en Nigeria, la mayor parte de la gente paga con el celular. Pero no es que se inventa, no es que crea dinero, sino que ya tiene dinero en una cuenta y usa el celular para transferir de esa cuenta a la de otra persona a quien le está comprando algún bien o algún servicio. Entonces, son medios de pagos digitales que pueden ser el celular, el internet, tarjetas magnéticas digitales, que facilitan los pagos para que la gente no tenga que llevar billetes en el bolsillo. Pero eso lo único que hace es, hace más eficiente las transferencias de dinero de una cuenta a otra, pero no crea dinero. O sea, los medios de pagos digitales no crean dinero. Entonces hay que separar estos dos conceptos, medios de pagos digitales que no crean dinero alternativo y esta idea de crear alguna moneda distinta del dólar, que para mí sería el comienzo de una cosa muy nefasta, que podría ser que el empuje al Ecuador fuera de la dolarización, que nadie quiere ni deberíamos ni siquiera pensar en esa idea. Okay. Gracias por la aclaración. Moviéndonos un poquito más por fuera del sector florícola, hay otros sectores pues, que también están tratando de exportar. Y uno me quisiera referir especialmente al tema de servicios y tecnología. En los últimos, yo diría 10, 15 años especialmente, han habido muchos jóvenes que se han preparado en el Ecuador y fuera y que han querido tratar y desarrollar actividades de exportación. Para decirle, hasta en mi propio caso, hemos tratado de hacer eso, más en términos de servicio y tecnología. Pero en este momento, por ejemplo, en el caso suyo, si quisiera hacer una empresa internacional de servicios de consultoría para proveer servicios de asesoría económica basada en el Ecuador, le es imposible. Y seguramente en el caso de sus propios hijos y de nuestros hijos y de aquellos muchos que han estudiado fuera y tratan de hacer algo, se les hace imposible hacer o empezar emprendimientos de este estilo para exportar servicios y tecnología. Pero cada vez este tema nadie lo habla, nunca, digamos, no es como el centro del debate. Y entonces siempre queda rezagado y constantemente hay muchas frustraciones y ahora encontramos muchos profesionales que están por ahí, por el mundo, trabajando desde fuera o con otras empresas o se mudan fuera del Ecuador. ¿Cómo revertir esta situación? Mire, Francisco, usted acaba de poner el dedo en la llaga del Ecuador, que no tenemos, digamos, el entorno regulatorio e institucional que facilite el emprendimiento. Más bien nos hemos llenado a lo largo del tiempo con una serie de tramitología innecesaria, ineficiente, que, digamos, corta, amputa la capacidad de emprendimiento. Y es aún más triste que esto pase en un terreno tan importante como el tecnológico. Porque la ventaja del terreno tecnológico es un terreno que no reconoce fronteras. De manera que si uno tiene una buena conexión al Internet, uno puede estar en cualquier parte del planeta e inventarse servicios tecnológicos que puedan ligarse con las grandes Big Tech, ¿no? Con Facebook y con Google y con Amazon. Mire usted, le voy a dar un ejemplo. Argentina, pese a ser un país que tiene muchos problemas, ha logrado desarrollar una industria muy, muy eficiente y muy vigorosa de servicios audiovisuales. Entonces, muchas de las películas que se hacen en Hollywood, que tienen efectos audiovisuales, eso se los prepara en Argentina, porque hay un grupo de jóvenes argentinos que han abierto un nicho para vender esos servicios audiovisuales a Hollywood. ¿Por qué el Ecuador no puede hacer lo mismo? Porque tenemos que limpiar todos estos impedimentos a la creatividad.
Yo creo que vamos a un mundo en donde el tema digital va a ser enorme. Entonces, los países que van a tener un espacio en ese mercado de servicios digitales van a ser países que tienen varias características. Van a ser países que tienen instituciones amigables al desarrollo tecnológico y a la invención, que son países agradables para vivir, porque la gente que trabaja ahora en Wall Street puede hacer su trabajo desde una isla, en Barbados puede estar sentado, porque está conectado por el internet. Entonces, la gente escoge bonitos sitios para vivir, donde la comida sea buena, donde el clima sea bueno, donde la vida sea agradable. Entonces, el Ecuador necesita convertirse poco a poco en un buen sitio, un sitio agradable para vivir, no solo para invertir. Y necesitamos, digamos, la infraestructura de comunicación y logística que facilite estas cosas. Pero no es imposible, porque como usted bien anota, yo me he llevado la grata sorpresa de que tenemos mucho talento tecnológico en el país. Parece que nuestras universidades politécnicas, el entrenamiento en el exterior, etcétera, está produciendo gente con mucho talento tecnológico. De manera que si hubiera más cooperación, digamos, entre el sector privado y público y se pudiesen eliminar obstáculos innecesarios, esta industria podría desarrollarse. Y basta ver el caso de Argentina que le mencionaba para darse cuenta que no es imposible. Además, en estos servicios uno necesita ser un país enorme. Uno puede ser un país pequeño con buenas comunicaciones y ya está, para encontrar un nicho en el mundo creciente, inmenso de servicios tecnológicos. Pero lo que me llama a mí la atención es que o las reformas necesarias para incentivar esto no deberían tener ninguna oposición, es decir, no están afectando a otros sectores, o como ocurre en otras reformas. ¿Y por qué es que Ecuador ha desarrollado todo este tipo de trabas? Que pues es imposible. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, para exportar servicios en otro país se requiere contratar en ese país secretarias, qué sé yo, ese tipo de personas. Pero a efectos de que puedan ser gastos deducibles, tiene que generar facturas en esos países y adicionalmente pagan un impuesto adicional del 20%, si más no recuerdo. Es decir, y esa persona, esa secretaria en ese país jamás topa el Ecuador. Entonces, ese 20% no lo paga la secretaria, lo paga la empresa que está exportando. Y así ese tipo de cosas. Es una tras otra que hace que es increíble cómo es que nadie, o digamos, no ha habido el interés ni de gobiernos, ni de asesores, ni quizás el sector de servicios de exportación, como no tiene defensores, entonces nadie está trabajando en ellos y es una cuestión ahí permanente que no deja salir al país. Usted tiene toda la razón. Es una pena, el sector público ecuatoriano, en vez de verse como un creador de bienes públicos que facilita la innovación y facilita los proyectos, se ha convertido en una burocracia pesada que estorba la creatividad. Y yo creo que ahí esto sí se puede reparar. Yo diría, podemos aprender, por ejemplo, vea usted el caso de Costa Rica. Lo que en Costa Rica hay, que es un gran activo social, es que hay una comunicación bastante fluida entre el sector privado y el gobierno. De manera que hay mesas de trabajo constantes en donde el sector privado le presenta al gobierno y le dice, mira, yo tengo estos proyectos, pero me estoy topando con estas regulaciones que me impiden o la ausencia de estas bienes públicos que me ayudarían. Y de esa conversación salen grandes cambios. Mire, le voy a dar un ejemplo. Yo estuve en Costa Rica cuando se discutía, cuando el sector privado le trajo al gobierno la idea de que Costa Rica podía ser competitiva en la producción de equipos médicos de alta sofisticación, los marcapasos, cosas de ese tipo. Y el gobierno dijo, no te puedo creer que nosotros podamos hacer esto. Y los del sector privado le dijo, mira, tenemos buenos médicos, buena educación, buenos tecnólogos, buenas universidades, pero nos falta cosas como cuartos fríos y sistemas de esterilización. Y no podemos hacer eso porque hay estas regulaciones y nos falta esta otra regulación. Yo estaba ahí escuchando, interesado esta conversación. Fui 2 años después a Costa Rica
y Costa Rica ya está, la mayor exportación de Costa Rica en este momento son equipos médicos de alta sofisticación. Lograron entre el gobierno y el sector privado desbrozar el camino para que el sector privado pueda meterse en ese nicho. Eso es porque hay una tradición de conversación fluida entre la innovación privada, la creatividad privada y el gobierno, porque la creatividad privada requiere de que el gobierno haga cosas pequeñas, remueva una regulación tonta, añada una buena regulación, libere ciertas cosas. Son pequeños bienes públicos, digamos, que el gobierno con sencillez puede hacer para darle mayor piso a la creatividad privada. No hay esa tradición en el Ecuador. Parte es porque, digamos, el gobierno de Correa nos dejó esta idea de que el sector privado es malo y el sector público es bueno y que el uno quiere aprovecharse del otro. Necesitamos superar e ir a esto que es una conversación público-privada más fluida. Cuando el gobierno es profesional, el sector privado no le captura. Hay que evitar que el sector privado le capture al gobierno, pero un gobierno profesional de servidores públicos responsables está buscando los caminos del crecimiento de la productividad. Entonces, nos falta esa tradición de tener estas mesas de trabajo y conversación entre el sector público y el privado con un mismo objetivo, que es tener un país más próspero, más creativo, más equitativo. Y en ese sentido ahí sería como un reclamo, digamos, hay, como el caso suyo, usted forma parte de varios, digamos, varios expertos, hacedores de política en el sentido de que influencian sobre temas que deben hacerse. Y tenemos en el Ecuador un grupo élite de ese tipo de profesionales que le incluye a usted. Pero siempre que escuchamos en los diferentes medios de comunicación, este tema no aparece. A pesar de que todos ustedes han tenido la experiencia, la educación, han visto otros casos, pero esto siempre no es parte, digamos, o no hay una comunicación fluida. Y entonces ahí es un pedido de que pues deberíamos, ¿no es cierto?, forzar e incluir estos temas, porque las reformas no deberían ser difíciles, es decir, no afectan a otros sectores. No hay, digamos, una lucha política, pero no sé por qué no podemos hacerlas. Muchas gracias por mencionar esto, Francisco. Yo lo voy a tomar en cuenta para que cuando me toque a mí ser parte de discusiones públicas, este tema esté más visible. Lo que creo es que se necesitan dos temas. El uno, concientización. Entender que hay muchas cosas buenas que podrían pasar que no pasan porque hay alguna regulación estúpida o algún obstáculo tonto. Entonces, concientización es parte del asunto. Y luego necesitamos coordinación, porque como usted dice, necesitamos que las voces del sector privado se aglutinen para presentar esto al gobierno. Necesitamos un gobierno dispuesto a escuchar, dispuesto a conversar. Y un gobierno que tenga como misión, o sea, que los funcionarios públicos tengan como misión hacer posible que la creatividad de los individuos se manifieste y prospere. Entonces necesitamos como que trabajar en el lado de la concientización, en donde ciertamente hacedores de opinión, como el caso mío o de otros economistas, ayudan, pero también necesitamos mayor coordinación entre el sector privado para tener una voz más unificada y necesitamos empujarle al gobierno a que el gobierno tenga esta actitud de cooperación con la innovación. Estar constante, el gobierno debería estar constantemente, mira, este mes quiero reunirme para que me digan qué más puedo hacer para que haya mayor creatividad, nuevas iniciativas, nuevos proyectos y el país pueda encontrar nuevos mercados y posicionarse mejor, generar mejor empleo, etcétera. Debería ser como que un eslogan del gobierno, no estorbar, sino ayudar. Bueno, esperemos que así sea. Ha sido una conversación amena. En todo caso, digamos, volviendo al tema del Cantón Cayambe y el Cantón Pedro Moncayo, claro, es una gran preocupación. Son dos cantones que realmente su bienestar y su vida depende del sector floricultor. Y de ahí es que es la gran preocupación de que puedan salir adelante estos sectores
quizás pues la ley que se está aprobando en la Asamblea pueda ser positiva y pueda ayudar a salir adelante en el sector. Y claro, hay otros temas de más largo plazo que ellos también tendrán que seguirlo trabajando. Así Te es. agradezco. Muchas gracias, Francisco. Un gustazo charlar con usted. Muchas gracias Un y buen será día. hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Bueno, mis amigos, ha sido la entrevista con el doctor Augusto de la Torre y volvemos a comerciales con nuestro amigo Jaime. Adelante.